Hola chicos, bienvenidos a la tutoría virtual de geometría. Les habla Jocelyn Ponce y en este caso vamos a ver intersección de cuerpos y planos oblicuos. En esta sesión aprenderemos a establecer las proyecciones de los distintos tipos de planos para graficar de manera óptima los cuerpos dados en un problema contextualizado. Vamos a aplicar las distintas perspectivas para encontrar las verdaderas magnitudes y posición correcta de los puntos. Vamos a determinar y buscar los puntos necesarios para el dibujo utilizando la simbología geométrica tanto en la gráfica como en la memoria, y vamos a definir los puntos de intersección a través del juego de proyecciones para graficarlo de manera seccionada en cada vista. Para esto vamos a primero describir el problema y reconocer palabras clave, dibujar los trazos del plano, definir las proyecciones, definir la volumetría y el traspaso de punto entre proyecciones, luego definir los trazos del plano de intersección y finalmente vamos a valorizar de manera correcta el resultado de nuestro problema. Con respecto al enunciado y las claves de dibujo. El enunciado: dado un plano oblicuo S definido por PQ y QR, se pide definir las proyecciones de un octaedro regular sabiendo que su base ABCD pertenece al plano dado, la diagonal AC pertenece a la recta PQ mencionada anteriormente y mide 5, y Q es punto medio de AC. Y además definir la intersección entre esta figura con un plano T oblicuo cuyo trazo horizontal forma menos 45 y su vertical 30 grados. Y además pasa por el punto X, que es 0,0,0. ¿Qué son las claves de este enunciado? Primero nos dicen que es un plano oblicuo definido por PQ y QR. Recuerden que hay 5 formas de definir un plano. La primera son dos rectas paralelas, dos rectas que se cortan, una recta y un punto externo, 3 puntos no alineados o mediante sus trazos, que son las intersecciones con los planos de proyección. En este caso nos están dando dos rectas. Vamos a ver si son paralelas, son dos rectas que se cortan, o puede ser quizás una recta y un punto externo, aunque nos están diciendo que son dos rectas. Si no son paralelas, obviamente se van a cortar. ¿Y qué quiere decir que es un plano oblicuo? Vamos a ver los tipos de plano y sus proyecciones. Primero, el plano horizontal, que se proyecta como una recta horizontal en la vertical, y en la parte horizontal es como un plano infinito, es decir, yo todo lo voy a ver en su verdadera magnitud como una vista en planta. El plano oblicuo es aquel que ambos trazos son rectas con pendiente, es decir, con un ángulo con respecto al ET. Su proyección va a ser una recta con ángulo acá y una recta con ángulo en la parte de abajo. Luego tenemos el plano vertical, que es una recta perpendicular al ET en la proyección vertical y una recta con ángulo en la proyección horizontal, como lo vemos acá. Estos dos son los trazos. Y finalmente un plano de fuga, que la proyección horizontal es con una perpendicular y la vertical es con una diagonal, como muestro acá. Es como el inverso del plano vertical. Si el plano está perfectamente en 90 grados tanto en la vertical como en la horizontal, es un plano de perfil. Y las proyecciones van a ser una recta en cada proyección, una recta perpendicular al ET. Luego nos dicen que se pide definir las proyecciones de un octaedro regular sabiendo la base, las medidas y los puntos que corresponden a ella. Un octaedro es un poliedro de 8 caras cuyas aristas son todas iguales, de la misma medida, y sus diagonales también son de la misma medida. Por lo tanto, AC, EF y BD van a ser de la misma medida. Si AC mide 5, estas dos también miden 5. Finalmente nos piden la intersección entre la figura anterior y un plano T oblicuo nuevamente, y nos dan los trazos que forman menos 45 y 30 y además pasan por un punto X 000. El plano oblicuo, recordemos que son dos trazos con pendiente con respecto al ET. Lo vamos a ver de esta forma. En este caso la proyección vertical forma 30 y la proyección horizontal forma menos 45. Entonces vamos al dibujo base, que vaya a empezar a dibujar. Tengo los datos del problema, ubico los puntos P, Q, R,
primero vamos a hacer la figura. Nunca hagan al tiro el plano de intersección. Primero la figura y luego el plano de intersección. En este caso yo ya tengo ubicado mis 3 puntos y como me dicen que es PQ y QR, yo los trazo y se intersectan justo en Q. Bien, entonces estas dos proyecciones son, ninguna de las dos es en verdadera magnitud o ninguna de las dos yo las veo solo como una recta. En ambos estoy viendo el plano. Estoy viendo dos rectas que pertenecen al plano. Es importante acá establecer el punto 0 porque va a ser donde después voy a colocar X. Antes de avanzar, recuerden, eje X, abscisa, la primera coordenada, segunda coordenada, cotas y tercera coordenada, alejamientos. Los alejamientos van a ser las proyecciones 1 y las cotas las proyecciones 2. Como les decía antes, el plano oblicuo yo no lo veo en verdadera magnitud ni aquí ni acá, ni tampoco veo en una sola recta. Para eso necesito transformarlo en un plano de fuga. ¿Cómo lo hago? A uno de las rectas que forman el plano le voy a trazar una LT perpendicular. En este caso yo escogí QR y tracé esta LT que me va a dar la proyección 3, cuyo punto Q y R se encuentran en la misma y el punto P copio la cota. Si se fijan acá, Q y R tienen la misma cota, por eso quedan en un solo punto. En cambio, el punto P tiene una cota distinta y que yo la voy a copiar de aquí a acá. Y así lo transformo en un plano de fuga, cuya proyección es una recta solamente, que sería mi plano S. Sin embargo, si bien el plano de fuga sirve para ver la verdadera intersección del plano con alguna otra figura, yo necesito ver la base en verdadera magnitud y la base me dijeron que está contenido en la recta PQ. Para yo poder ver la base en planta, verdadera magnitud, necesito un plano horizontal. En este caso, el plano horizontal al que pertenece la recta PQ. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer va a ser trazar una paralela a esta recta PQ, una LT paralela a la recta PQ, para poder transformarlo en un plano horizontal y luego acá voy a ver su verdadera magnitud. Entonces proyecto los puntos P y Q. Una vez teniendo los puntos en verdadera magnitud, comienzo a dibujar ya la base de la figura. En este caso me dicen que punto Q es el punto medio de AC y todo esto mide 5, por lo tanto con un radio de 2,5 yo voy a dibujar la circunferencia que me va a definir los puntos de la figura. Entonces una vez trazada la circunferencia, tengo que trazar los diámetros perpendiculares para que me entregue los 4 puntos de la base. Y recuerden que los dos puntos, el de arriba y el de abajo, la cúspide y la de abajo, están contenidos en Q también, en esta proyección porque está en planta. Entonces, una vez estableciendo los puntos de la base, yo voy a empezar a pasarlos entre proyecciones. Si se fijan acá, yo ya uní los puntos de la base con los puntos de la cúspide, por así decirlo. Y lo que necesito hacer ahora es pasarlos de esta proyección a la anterior, a la anterior, a la anterior. Para ello recuerden que el traspaso de puntos es a través de rectas perpendiculares a LT, como estas azules que yo dibujé acá. Entonces, en este caso, sabemos que la base ABCD está contenida en el plano S, que es el que está aquí, dibujado como una recta. Por lo tanto, esos 4 puntos yo los paso directamente hasta ese plano a través de las perpendiculares, sin pasar aún el punto E y F, que van a estar contenidos en esta misma recta. Pero, como yo sé que EF mide lo mismo que AC, me basta con trazar una circunferencia de 2,5 nuevamente desde Q para definir E y F, que son los que cortan con esta recta. ¿Por qué? Porque esta es la vista en planta y esta es una vista como en elevación. Entonces sigo pasando los puntos. Una vez que ustedes pasen los puntos, vayan dibujando o uniendo de inmediato las aristas para que no se les pierdan después, porque se van haciendo muchas líneas cuando uno hace muchas proyecciones.
algo importante, ¿se acuerdan que yo les decía cota, alejamiento, después viene cota, alejamiento, nuevamente cota y alejamientos? En este caso yo tengo alejamientos aquí y acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar estas distancias, es decir, de esta proyección a esta, yo sé que los puntos están en ese plano o tengo la medida que me la dan. Si no tengo eso, tengo que empezar a copiar cotas o alejamientos. En este caso nos correspondía copiar alejamientos y eso fue lo que hice. Este es alejamiento, por lo tanto lo copio. Y trazo rectas perpendiculares a esta LT para definir en qué parte de esa medida yo tengo el punto. Y así es como lo voy haciendo con todos los puntos. Y una vez que tengo esta proyección, tengo que hacerlo también con la otra. Y en este caso voy a copiar las cotas. Y una vez ya teniendo las 4 proyecciones completamente definidas, yo voy a empezar a dibujar el plano de intersección que me entregaron. Entonces, plano de intersección. Tengo que me dieron los trazos de este plano T. Y el trazo son 30 grados proyección vertical y menos 45 proyección horizontal. Y además pasan por el punto X que tenía coordenadas 0, 0, 0. Es decir, el de aquí. Por lo tanto, yo dibujo los trazos de este plano. Pero recuerden que los planos oblicuos yo no los veo en verdadera magnitud ni aquí ni acá. Por lo tanto, necesito transformarlo en un plano de fuga para poder ver la verdadera intersección con la figura. Así que voy a trazar una LT perpendicular a cualquiera de los dos trazos del plano. En este caso a mí me convenía T2 porque tengo más espacio en esta parte del dibujo que en esta. Y si no, quedaría demasiado sucio. Ustedes siempre tienen que tratar de ir dibujando para que les ayude y no les perjudique. Por ejemplo, al momento de hacer esta LT quizás a mí me hubiese servido mucho más hacerla más lejos para que no me quedara este montaje. Sin embargo, no molesta, por lo tanto lo dejé así. Entonces, definiendo los trazos y luego trazando la nueva LT, paso los puntos de esta proyección para generar la proyección de acá, que sería proyección 5. Y trazo perpendiculares al ET que pasen por esos puntos y luego copio los alejamientos, que serían estos de acá. Aquí tenemos un zoom de la proyección. Y una vez definiendo los puntos, yo formo la figura, que sería esta que aparece acá. Pero también necesito hacer la proyección del plano T. Para eso voy a elegir un punto aleatorio del plano T, de la proyección T1, porque necesito copiar alejamientos. Un punto que tenga cota 0. En este caso yo lo llamé O. Y O lo tomé de acá, perpendicular a esta LT. Definí O2. Y luego perpendicular a esta LT tengo la recta donde se ubica mi punto, en este caso debería ser O5, no O3 como lo tengo yo ahí. Pero mi nueva proyección de O, copiando los alejamientos, es decir, copio esta distancia acá. Y una vez teniendo las 3 proyecciones de O, puedo unirlas con las proyecciones de X, que en este caso el punto es 0, 0, 0, por lo tanto me queda justo en LT. Y ahí defino la proyección T5 del plano T. Nuevamente aquí debería decir O5 y T5, pero acá tengo un acercamiento de lo que es la proyección del plano T en esta proyección. Luego de tener el plano ya en una vista como plano de fuga, como fue también lo que hicimos acá, voy a definir los puntos de intersección y tengo que fijarme bien en qué aristas están cortando. Por ejemplo, el punto 1 corta AF, el punto 2 AD, el punto 3 AE y el punto 4 AB, que aquí los veo más de cerca. Una vez definiendo esos puntos, los tengo que empezar a pasar de proyección en proyección. Y simplemente lo que voy a hacer es trazar perpendiculares a las LT hasta que caiga en la arista que está cortando. Por ejemplo, tengo el punto 1 y yo trazo una perpendicular que pase por ese punto 1, que es esa, y la prolongo hasta el segmento AF porque ese es el que corta. Entonces me quedo justo aquí. Luego a esta proyección acá
luego a esta proyección y luego a esta proyección. Y simplemente yo fui trazando la perpendicular y viendo cuál era la arista que cortaba. Lo mismo hay que hacer con los otros 3 puntos. Es importante que lo hagan punto por punto y así es más fácil irlo viendo en cada arista. Y acá ya llegamos a la parte que la intersección y la figura está definida, por lo tanto tenemos que valorizar. Para ello recuerden que tenemos que establecer observadores y según el punto de observación es como yo voy a ir valorizando. En la vista en planta yo veo todas las aristas del octaedro porque el punto E y F coinciden. Y es una vista en planta, por lo tanto el plano de intersección, las aristas que llegan hasta E las voy a ver continuas, pero las que llegan hasta F las voy a ver segmentadas porque el punto F está hacia abajo. Luego tengo esta proyección que es como una elevación, es decir, yo estoy viendo desde acá la proyección acá. Entonces, si yo me paro, por ejemplo, aquí y miro hacia acá, AB y BC lo veo completo, que en este caso es esta recta. Y veo esta arista completas, es decir, AE, AE y AB. AB y BF. ¿Dónde está? BF. BF, AF, AE y BE. Todas esas yo las veo completas porque estoy viendo desde acá. Bien, en cambio, esta arista, la DE y la DF, las voy a ver segmentadas porque van como por atrás. Igual que las aristas 1, 2 y 2, 3. Y así voy viendo en cada una de las proyecciones. Si se fijan, yo hice este dibujito como para marcar desde dónde estoy mirando y qué es lo que se ve. Bien, por ejemplo, este observador de acá es para esta vista. Miro esta figura, pero en este ángulo me genera esto. Y luego esta figura desde este ángulo me genera esta vista. Y así es como yo voy valorizando. En este caso yo estaba mirando desde acá. Y una vez que ya definieron los puntos y las rectas correctas, lo que yo también hice fue que el primer plano, el plano S, lo dejé definido por estas líneas como un color celeste para que no se perdiera a qué plano, con cuál plano fue con el que yo partí dibujando, y dibujé de otro color el plano de intersección. Entonces después borro todas las aristas auxiliares que utilicé y coloreo la figura. Es de libre elección colorearlo. Si ustedes desean dejarlo en blanco y negro y quizás pintar solo la región intersectada, es decisión suya, como ustedes prefieran que se vea más ordenado, que sea entendible. Si se fijan acá, borrándole todas las aristas auxiliares, es súper claro cuál es la figura y cuáles son las proyecciones que yo estoy observando. Y también cuál es la región que yo seccioné. Bien, por ejemplo aquí se nota que el plano está pasando y que me dejó este pedazo, este. Si uno hace el trabajo de manera metódica y ordenada, el resultado siempre les podría quedar de esta forma, que es la manera más clara visualmente de ver si ustedes entienden efectivamente cómo se realiza el procedimiento y cómo se entiende la proyección. Ahora les dejo un ejercicio para que lo puedan hacer de manera individual o si se quieren juntar a trabajar. La actividad dice, dado un plano Q, un plano vertical, si vuelven a las primeras diapositivas que les mostré, ahí aparece cómo se grafica un plano vertical que contiene AB y me da las coordenadas de AB. Definir las proyecciones de una pirámide recta de base cuadrada. Recuerden, pirámide recta de base cuadrada, la vimos en los ejercicios anteriores. Definir la intersección con el triángulo PQR que pertenece a un plano F oblicuo y que pasa por el punto I, 0, 0, 0. ¿Por qué estas coordenadas están en signo de pregunta? Se debe a que estas coordenadas que son incógnitas, ustedes las van a definir a la hora de dibujar. No es que ustedes definan cuánto va a valer, sino que el dibujo les va a decir dónde quedan. Por eso no se las pueden entregar porque va a depender de cómo ustedes hagan el dibujo.
Y nos dicen también que su trazo horizontal son menos 45 grados y el trazo vertical son 60. Es decir, tenemos la misma situación, un plano oblicuo que pasa por I, 0, 0, 0. Tengo sus trazos y dentro de este plano está el triángulo PQR. Bien, entonces una vez dibujando el plano yo tengo que dibujar el triángulo PQR para poder ver la intersección con la pirámide que me dieron anteriormente. Recuerden ir siguiendo los pasos para que escriban la memoria. Bien, primero, ¿cuáles son los datos importantes? El dibujo base, cómo defino las proyecciones, cómo defino la intersección con el plano propuesto y luego valorizar de manera correcta y dejar su trabajo de un atractivo estético, que sea fácil de entender. Para cerrar, recuerden que para poder dibujar de la manera más correcta se debe tener una actitud ordenada, pulcra y metódica, que se vaya haciendo paso a paso para ir haciendo las proyecciones una a otra, como lo hice yo en el ejercicio que les mostré acá. Siempre ver qué LT se está trabajando y si estoy viendo alejamientos o cotas para cuando pasen los puntos de una proyección a otra. Es importante saber de qué planos estoy trabajando para que ustedes vean qué veo en verdadera magnitud y cómo son sus proyecciones. Recuerden que siempre hay más de una opción para hacer todo lo que están haciendo. Por lo tanto, si ustedes sean coherentes con su propio dibujo. Y recuerden que cada decisión la tienen que pensar, no es algo mecánico el trabajo de geometría. Ustedes tienen que ir viendo cuál es la mejor solución para que a ustedes les permita verlo de manera más clara. O sea, si ustedes, por ejemplo, no les sirve esta técnica de transformar el plano en plano de fuga y quieren hacerlo a través de un plano auxiliar, como lo vimos en la sesión anterior, háganlo. Lo importante es la coherencia en su propio dibujo y que sean ordenados y que el resultado sea claro. Si ustedes son capaces de llenar la memoria y de escribir qué fue lo que hicieron, están dejando muy claro que ustedes entienden lo que están haciendo. Y es importante que lo entiendan para su proyección más adelante, que va a ser haciendo plantas, elevaciones, cortes, isonométricas, etc. Eso fue la sesión de hoy. Gracias chicos, nos vemos en una próxima sesión. Les dejo la actividad, el enlace de Google Drive en la descripción de abajo y cualquier cosa también les dejo mi correo para dudas o consultas. Adiós.